Hola de nuevo. Entonces vamos a continuar con el tema de gases ideales. Ahora, entonces quedamos que los gases se expanden de manera distinta a los sólidos y los metales, pero pues el chiste es ver cómo, ¿no? Bueno, esta pregunta no es nueva, no es de este siglo, de hecho ya tiene muchísimo tiempo que se hicieron experimentos. Y los resultados de experimentos son cosas que le conocemos como leyes de los gases ideales, ¿no? Uno de estos experimentos es lo que vamos a ver ahorita, que es la ley de Boyle. Bien, antes de eso les voy a explicar lo que es una ecuación de estado, ¿no? Pero pues voy a ir de poquito en poquito. Entonces, yo les había dicho que un gas se expande mucho más que un sólido o un líquido. Pero, pues, esta expansión, es decir, este cambio de volumen, el cambio de volumen depende de varias cosas, no solamente depende de la temperatura. Entonces, le voy a decir, estas cosas de las que depende el cambio de volumen las voy a llamar variables, ¿sí? ¿Y cuáles son algunas de estas variables? Pues ya les dije, una es la temperatura, pero también está la presión la presión que tiene un fluido, ¿no? Bueno, esto y esto lo voy a subrayar porque es importante, ¿no? El volumen también. ¿Por qué lo subrayo? Porque de hecho hay una relación entre estas tres cosas de aquí, ¿no? Bueno, la relación que existe lo voy a escribir de manera diferente. Existe una relación entre estas variables. Esta relación que te dice cómo depende una de estas variables de la otra, es decir, cómo depende el volumen de la temperatura y la presión, cómo depende la presión del volumen y la temperatura y cómo depende la temperatura de la presión y el volumen. Esto de aquí se conoce como y esto es muy importante, ecuación de estado. ¿Por qué se llama ecuación de estado? Porque me va a decir una igualdad, me va a dar equivalencias entre valores de temperatura, presión y volumen, y esas equivalencias van a representar un estado del objeto, ¿no? Un estado del sistema en cierto tiempo, ¿no? Por ejemplo, les había dado un ejemplo de una taza de café, ¿no? Puedo hacer una ecuación de estado que me diga la temperatura del café, la presión y el volumen que tiene el líquido dentro de la taza, etcétera, etcétera, ¿no? Puedo estar estudiando de esa manera cómo se va a transferir la energía. Por eso es que esto de aquí es tan importante, ¿no? Bien, entonces, ahora sí vamos con la primera ley de Boyle, ¿no? Que todas las primeras leyes son básicamente ecuaciones de estado, son relaciones entre estas tres cantidades, ¿no? Para un gas.
Bien, entonces, la ley de Boyle básicamente fueron experimentos, de hecho no son leyes, pero son resultados de experimentos que se hicieron con gases. De lo que se descubrió en la ley de Boyle, hacía pues como palabras totalmente de texto, es la manera matemática es que se descubrió que el volumen es proporcional. Este pescadito, esta alfa, significa que es proporcional. Esto es proporcional a la presión, ¿sí? Esta es la ecuación que te dice, bueno, no es ecuación, pero esto te dice que el volumen es inversamente proporcional a la temperatura, ¿no? Ah, perdón, a la presión. Ni porque aquí lo tengo escrito, a la presión. El detalle está en que, si se fijan, tengo volumen, presión y temperatura. Yo te estoy diciendo que el volumen es inversamente proporcional a la presión. Entonces, lo que nos falta de agregar de que se hizo en este experimento es cuando la temperatura es constante. Ya saben que decir que es constante significa decir que el valor no cambia, ¿sí? Entonces, de aquí, de esta ecuación, bueno, esta relación de proporcionalidad, yo puedo decir algo, ¿no? Si lo trataran como una ecuación, esto que está dividiendo en un lado, lo puedo pasar del otro multiplicando, ¿no? Es decir, puedo decir que la presión por el volumen, esto sí, sería un valor constante, ¿no? Porque pues la otra cosa que estaría de este lado sería la temperatura, ¿no? Esto de aquí es lo que se encontró con la ley de Boyle, ¿sí? Entonces, ahora las otras dos leyes que vamos a ver son las de Charles y son las de Gay-Lussac, que pues son básicamente también relaciones de este tipo, pero pues ahorita les explico más, ¿no? Nos vemos ya en los siguientes videos.